Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un dragón estilo realista utilizando diversos lápices de grafito sobre un papel fabriano estilo sketch. Este papel tiene 90 gramos de peso y tiene una textura de un nivel intermedio. Fíjense bien que empiezo a marcar distintas medidas. Simplemente dividí una zona del dibujo, o digamos del papel, en 4 partes del mismo tamaño. Y cada parte va a representar más o menos el tamaño total de la cabeza del dragón. Entonces, en base a eso vamos a empezar a ubicar los elementos de una manera más esquemática y más correcta en lo que es el dibujo, tal como se puede observar. Digamos que esta técnica sirve mucho porque nos ahorramos mucho trabajo. Como siempre les he dicho, el dibujo nos queda muchísimo mejor en ese sentido, queda mucho más proporcionado, así que yo se las recomiendo totalmente. Continuamos trabajando de esta forma, añadiendo pequeños detalles. Vamos con la metodología de menos a más. Así de simple, no vamos a comenzar con detalles todavía. Aquí estamos agregando algunos elementos que están en su espalda, tal como se puede ver esas especies de escamas que tiene o espinas. Aquí estamos trabajando en la zona inferior del ala que está detrás del dragón. Ahora estamos añadiendo todo lo que es la zona trasera de su cuerpo, la cola principalmente, y vamos a empezar a ubicar lo que es simplemente el contexto en el cual se encuentra ubicado el dragón en este caso, que claro, está apoyado en alguna especie de estructura y no sabía con exactitud qué cosa era porque se asemejaba a lo que son dedos humanos casi hechos de roca, o era alguna especie de risco de pequeña montaña, no lo sé. Pero bueno, eso no es lo más importante, eso incluso ustedes lo podrían utilizar a su favor, o sea, copiar lo que es el dibujo del dragón y cambiarle simplemente lo que es el fondo. Entonces ahí ya tendría un valor añadido artísticamente hablando. Fíjense bien que aquí estoy trabajando lo que son sus patas, tal como se puede observar. Bueno, en todo caso estamos trabajando con un papel con un lápiz de la gama de los H, como casi siempre lo hacemos en los bocetos. Ustedes podrían utilizar un F incluso, o también un lápiz D, porque es un dibujo en donde se necesita bastante sombra, en donde hay mucha más sombra que luminosidad, por ejemplo. Entonces sí podrían utilizar incluso un lápiz de la gama de los P, pero yo quise simplemente utilizar lo que suelo aplicar comúnmente. Ahora estamos ya agregando algún tipo de fondo muy sutilmente con el portamino 0,5, y fíjense bien que ahora la tarea es simplemente remarcar lo que ya hicimos previamente. Entonces simplemente tenemos que trabajar el boceto y después empezamos a remarcar lo que es el contorno o el borde del dibujo. Para esta tarea el portamina 0,5 HB, que es ese lápiz azul que se puede ver en esta parte, es realmente útil, nos sirve muchísimo. Fíjense bien que vamos trabajando, vamos corrigiendo también algunos elementos que previamente no estaban bien trabajados. Por ejemplo, las patas a mí nunca me convencieron del todo, entonces después simplemente con el portamina 0,5 HB fui añadiendo algunos elementos de detalle y perfeccionando su forma, digamos. Entonces es muy útil en ese sentido. Continuamos trabajando. Aquí estamos sombreando esta zona del cuello. Y bueno, de a poco vamos sacando algunas luces, algunos brillos y sombreando otras partes más que algunas otras. Tienen que tener cuidado también de que no lleguemos a un negro absoluto en todo el dibujo, porque si no nos va a quedar muy plano. Nos puede quedar plano el dibujo en cuanto a sombra y también en cuanto a luminosidad, así que hay que intentar lograr un equilibrio que algunas veces cuesta, es verdad eso, que a veces cuesta que el dibujo quede bien equilibrado, pero no en el sentido de la ubicación,
en lo que es la hoja de trabajo, sino que en el sentido de los tonos, que quede equilibrado, tonalmente. Eso ya es un poco más complicado, pero ustedes van a ir aprendiéndolo con la experiencia. Uno no les puede decir, oye, corrige eso. No, eso se va viendo casi más por un tema personal, de gustos casi. Así que continuamos sombreando en esta misma línea. Fíjense bien que vamos, a veces no estoy dibujando, se queda como estática la imagen porque voy comparándola con la imagen que estoy utilizando de referencia, que simplemente la tengo en el smartphone. Lo tengo ahí la imagen muy pequeña, pero que sea pequeña no significa que no nos va a resultar, sino que le voy cambiando y modificando algunas cosas que francamente no me interesa hacerlas a la perfección. Recuerden bien ustedes que imagínense, tienen ya la imagen de un dragón que van a utilizar como referencia, que esta imagen es muy famosa, siempre aparece cuando uno pone dragón wallpapers, aparecen muchas imágenes de este estilo. Pero por ejemplo, si ustedes quieren dibujarla, ¿qué es más fácil? ¿Hacerla exactamente igual o ir añadiéndole o quitándole cosas? Obviamente es mucho más fácil la segunda opción, o sea, quitarle, modificarle cosas y no hacerla exactamente igual. ¿Para qué? No hay razón alguna. Imagínense que cuando ustedes trabajan un retrato, por ejemplo, de algún famoso, claro, tiene que ser exactamente igual a la fotografía de referencia, pero en un dibujo de este estilo, ¿para qué vamos a hacerlo de esa manera? No hay ningún tipo de obligación. Ustedes tienen que tener la libertad de ir probando y experimentando cosas nuevas. Continuamos añadiendo lo que son las escamas, las púas que tiene ahí en la espalda, y de a poco vamos añadiendo textura a lo que es el fondo y también el cuerpo. Fíjense bien que muy preliminarmente voy trazando líneas en distintas direcciones. Me encanta ese método de trabajo porque ya la segunda capa encima va a tener esa especie de grafito que ya lo aplicamos previamente de una manera muy aleatoria. Entonces ya va a ir adquiriendo una atmósfera más realista y con mayor textura. Mayor textura no solo del papel, sino que también de la aplicación del lápiz ya encima del mismo. Aquí estamos haciendo algunos pliegues que tiene esa ala, que no es perfecta, sino que está un poco doblada. Así que es importante que, por ejemplo, ustedes visualicen a lo que son animales de la naturaleza, en los cuales podrían aprender y utilizar algunas de sus características en favor del dibujo. Claramente cuando pensamos en algo parecido a un dragón, se nos viene a la mente inmediatamente un murciélago. Y claro, es por lo que son la textura de sus alas. Entonces tienen que ver, por ejemplo, animales de este estilo e intentar replicar esa misma textura para que la naturaleza de esa área quede más o menos parecida. Siempre podemos beneficiarnos de muchas cosas que nos rodean, así que ustedes ahí son libres. Yo simplemente les voy comentando qué cosas podrían hacer. Yo cuando trabajaba este dibujo imaginaba esas típicas imágenes de la BBC, de documentales del Nat Geo o de canales de televisión que muestran los murciélagos, y siempre recordaba a los murciélagos volando y esas alas grises que tienen. Intenté replicar de alguna manera eso, pero bueno, continuamos trabajando en capas, ir aplicando de a poco más oscuridad. Fíjense bien que voy modificando las líneas de el lápiz en diagonal, en horizontal, en vertical. Imagínense si todo el dibujo lo hiciéramos con líneas horizontales, por ejemplo. Quedaría, no lo sé, muy rígido. Sí, esa es la palabra, quedaría extremadamente rígido. Que claro, cuando trabajamos, por ejemplo, arquitectura, queda realmente bien, porque justamente esos dibujos son muy rígidos. Pero si trabajamos un dibujo artístico, que ya sería, por ejemplo, en este caso, tenemos que obtener una gran riqueza en cuanto a la utilización del lápiz en distintas zonas. Y por eso yo les recomiendo que vayan trazando líneas en distintas direcciones, porque así el dibujo va a quedar mejor, sin duda. Ahora, el grado de esta aplicación del lápiz ustedes pueden ir viéndolo en su caso particular. Yo simplemente les voy comentando cómo lo voy haciendo yo. Pero por eso subo estos videos, para que ustedes vean, por ejemplo, cómo un colega del dibujo, en este caso un colega suyo, virtual, claro, aplica
distintas técnicas digo, para sus dibujos. Entonces ustedes pueden verme y decir, ah mira, Max trabaja de esta forma, es interesante. No quiere decir que la técnica mía es la mejor o es perfecta, no es mi intención en ningún caso. Pero ustedes pueden decir, mira, a mí me gustó lo que hizo Max en esta parte, pero en otra zona no encuentro que haya quedado bien. Y eso es excelente porque ustedes pueden aprender cosas buenas que yo hago y también algunos errores de los que cometo e intentar mejorar todos estos aspectos. Es decir, aprender no solo de las cosas buenas sino también de los errores, que es cuando más uno aprende. Ustedes no pueden tampoco pretender dibujar de la nada casi algo de un gran nivel de dificultad, porque todos comenzamos dibujando cosas muy simples. En mi caso en particular comencé haciendo cosas muy básicas y después fui mejorando conforme fui practicando, pero claro, al principio me daba mucha impotencia porque intentaba dibujar y decía, pero ¿por qué dibujan mejor? No lo entiendo, y era simplemente porque hay que darle tiempo al tiempo, como se dice. Y es imposible que tú, por ejemplo, seas bueno en matemática avanzada cuando no sabes la base de matemática. Apuesto que siempre les comentan eso en los colegios, que para saber tal área o materia de matemática tienes que saber la base. Con eso sabes, y es como una estructura, es casi como un edificio, porque si lo construyes bien, si los cimientos están bien digamos construidos, obviamente el resto de la estructura va a ir en buen camino. Pero si no tiene buenos fundamentos del dibujo, de perspectiva, de sombra, de tonos, de matices, de volumen, de luces y sombras, no va a ser realmente un buen resultado. Y a menos de que quizás te quede bien, es una ilusión. Porque quizás tuviste mucha paciencia, pero para hacer dibujos complicados tienes que tener cierta práctica. Ahora, muchos piensan que uno nace con esto y otros que no están hechos para el dibujo. Igual pongo en duda esta afirmación realmente, porque se han hecho muchos estudios y se ha comprobado que a menos de que hablemos de deporte, pero estamos hablando del arte, es un conjunto de posibilidades. Es como si la vida se de alguna manera encargara de que se dieran tales resultados, aunque no es así, cada uno en el fondo va construyendo su vida, pero de alguna manera todos podemos llegar a un buen grado de dibujo. Ahora imagínate tú, por ejemplo, una persona que dice no, yo no nací con esto, para mí es imposible dibujar y me sale muy mal, es que soy un desastre dibujando. Bueno, esa persona ya comienza mal, porque comienza en el fondo hablando todo lo contrario de que uno podría esperar, o sea, todo lo contrario a cosas positivas. Ya comienza con una actitud negativa. En ese sentido ya tiene una predisposición a que el dibujo le quede mal. Pero si tú comienzas con confianza, tranquilo, por eso es muy bueno que si tienen la posibilidad de estudiar arte, lo hagan, o ir a algún curso de dibujo, de pintura, siempre es bueno, siempre es beneficioso, incluso aprender de libros, aunque particularmente yo en libros no me gustaron nunca, libros de técnicas de dibujo. Sí, mira, hubo uno que me gustó, pero estaba en inglés y no entendía nada de las letras, pero viendo simplemente las imágenes me encantó. Pero es porque yo soy autodidacta, quizás tú no lo eres, o algunas otras personas quizás lo son, pero eso es muy relativo de cada individuo. Si me preguntan, yo sí les recomendaría totalmente, a pesar de que a mí no me sirvieron, yo sí les recomiendo que se apoyen en libros. Cada persona es distinta, no porque alguien aprenda solo, todo el resto tiene que hacerlo, y no por eso es mejor esa persona que aprendió solo. No tiene nada que ver eso. Cada uno ve el método que le acomoda. De alguna forma yo fui autodidacta simplemente por el hecho de que fue por opción, o sea, a mí me gustó en el fondo aprender de esa forma y opté por eso. Pero no lo hago para decir, no, es que yo soy autodidacta y soy mejor que ustedes y soy el mejor. No, sino que simplemente se dio de esa manera. Van a haber muchos que van a necesitar mucho más trabajo que otras personas, pero les comento esto porque este es un dibujo, les diría, de un nivel de dificultad intermedio, lanzándose un poquito a lo que es un nivel de dificultad alto. Claro, en este dibujo creo que demoré, no recuerdo exactamente, pero les diría que habrán sido unas 4 horas y media por ahí, no más que eso. Es un dibujo en donde el trazo es muy relajado porque el papel
nos permite trabajar de esta manera. Recuerden hace poco que, bueno, no hace tampoco, pero sí hace un tiempo dibujé un dragón también realista, muchísimo más realista que este, en un papel de 106 gramos, pero la textura que tiene, claro, el peso es mayor, porque este recuerden que es 90, pero el peso no necesariamente se aplica a lo que es la textura, porque aquí la textura es bastante alta, a pesar de que es un gramaje y un grano estilo sketch, o sea que en relación a otros papeles de la misma marca Fabriano es baja la textura, muy baja, pero este otro papel que utilizo a veces es un poco más pesado, pesa 106 gramos, o sea 16 gramos más, pero la textura es menor y eso te permite una mayor cantidad de detalles en un espacio más reducido de tamaño. Podrías conseguir la misma cantidad de detalles pero en un papel de esta misma textura, incluso de muchísimo más gramaje, de 200, pero a medida que aumentas textura para conseguir un realismo similar vas a tener que ampliar lo que es el tamaño del papel, sin duda. De hecho me encantaría, sí o sí, creo que estoy en deuda, tengo que hacer un video hablando de los papeles para que ustedes aprendan. Creo que ya subí, bueno sí, subí un video hablando de lo que son los lápices de dibujo, pero me gustaría sin duda hablar de los lápices, de los papeles para distintos trabajos, para distintas zonas. Es un área muy interesante. Pero bueno, fíjense bien que me fui en otra línea hablando mucho, pero básicamente lo que aplicamos ya en el dragón se replica de alguna forma simplemente lo que es el contexto, o sea en el contorno que rodea al dragón. Fíjense bien que acabo de marcar una sombra y difuminarla con el difumino, valga la redundancia. Lo hice porque marca lo que es la sombra justamente del ala, simplemente eso. Estamos trabajando lo que es la roca en la que está apoyada el dragón, y para integrarla simplemente tenemos que sombrear justo debajo del mismo, de alguna manera integrar estos dos elementos, o sea el dragón con la roca, y que fluyan, que no se vea que el dragón fue recortado en Photoshop y pegado en otra fotografía, sino que estén los dos en una misma imagen. Esa es la intención principal, y eso simplemente lo podemos lograr de manera correcta, simplemente sombreando justo en la parte inferior del dragón o del personaje que estemos trabajando, si es que estamos haciendo otra cosa. Fíjense bien que justamente estoy haciendo eso y queda francamente bien. Incluso podrían trabajar otro tipo de sombra, como esa que se ve en los atardeceres, más largas, más estilizadas, pero en este caso simplemente dije lo voy a hacer de esta manera. Si ustedes empiezan a ver, el dibujo quedó muy oscuro. Creo que oscurecerlo mucho más habría sido quizás ya un poco peligroso, porque se nos habría ido un poco el equilibrio de tonos, nos habría quedado muy oscuro, que no es la intención mía en este caso, sino que quede este contraste muy interesante entre luces y sombras, más o menos así. Fíjense bien que lo que es la roca en la que está apoyado el dragón, trabajé varias líneas que son grietas de las mismas rocas. ¿Cómo podemos trabajarlas? Simplemente toman el lápiz y empiezan a mover el dedo como si estuvieran tiritando. Lo hacen así y van tomando distintas direcciones, y de alguna manera en base a la línea principal se van dividiendo varias líneas más que se van digamos, moviendo en otras direcciones, se van abriendo. Entonces de esta manera podemos hacer grietas muy realistas, que obviamente es la idea cuando trabajamos rocas de ese estilo. Si las hubiésemos hecho muy planas, se asemejaría más a algún tipo de construcción humana. En cambio, cuando trabajamos grietas, las personas ven la imagen e inconscientemente ya saben que son rocas. Si ustedes ven la imagen, inmediatamente saben que son rocas, que no es una montaña. No sé si me captan esa idea. Bueno, pero es muy importante. Recuerden que el cerebro humano tiene que ahorrarse mucho trabajo, y el cerebro humano da por hecho muchas cosas, y podemos jugar mucho con la ilusión, con el ilusionismo o con la magia, pero en este caso con la magia del lápiz. Y claro, simplemente trabajando este aspecto, la gente ve el dragón y con la visión periférica tú ya sabes que está apoyado en las rocas. Es algo realmente fascinante cómo funciona el cerebro. Entonces yo les recomiendo que si pueden potenciar la sensación de cosas para resaltar otros elementos. Por ejemplo, claro, si yo hago el dragón, quiero que la gente se fije en el dragón, no en donde está apoyado.
Entonces para eso resalté mucho lo que son las rocas, generando esta atmósfera de rocas y la gente ve simplemente el dragón. Tú cuando ves esta imagen no te diriges directamente a lo que son las rocas, sino que ves el dragón en sí, después ve el resto. Fíjate bien que ahora estoy trabajando lo que es el fondo con el Portamina 0,5 HB, estoy trazando líneas en diagonal, como se puede observar, y este gramaje es extremadamente bueno. Entonces mira el papel cómo se difumina, francamente notable, nos queda muy bien la sensación. Pueden marcar alguna especie de viñeta, es decir, sombrear en su parte externa del papel y empezar a difuminar hacia adentro. Así nos va a quedar realmente bien el dibujo. Ahora estoy agregando un poco de lo que es el lápiz gel blanco para sacar justamente algunas luces. Se los recomiendo siempre utilizarlo al final porque fíjense bien que ahí estoy trabajando un poco de textura, añadiendo algunos puntitos muy pequeños. Pero les iba a decir que utilícenlo y añádanlo digamos que al final del dibujo, por el hecho de que recuerden que un blanco jamás va a resaltar si es que el contorno no está bastante oscuro. En ese sentido les recomiendo que terminen de sombrear todo el dibujo y ahí recién apliquen lo que es el lápiz blanco. Claramente si utilizamos esta lógica el blanco va a resaltar muchísimo y el dibujo va a quedar mejor, sin duda. Siempre utilizar el lápiz gel blanco tiene riesgos porque el papel incluso se puede deformar un poco, pero si lo saben utilizar bien queda perfecto. Y como pueden ver el dibujo finalmente nos queda así. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.